Viajar sola siempre ha sido mi forma de escapar un poco de la rutina. Desde que dejé mi trabajo fijo para trabajar de forma remota, aprovecho cualquier oportunidad para tomar la carretera y conocer lugares nuevos. En ese mes, cruzaba el país sin prisas, deteniéndome donde sentía ganas. Aquella noche, la carretera era un desierto absoluto. No había luces en el retrovisor, ni coches viniendo en sentido contrario. Solo la luna llena iluminaba el paisaje árido y una inmensidad de oscuridad a mi alrededor. Mi tanque estaba lleno, y ya me había acostumbrado a conducir largas distancias sola, pero había algo en esa noche que me dejaba inquieta. Un silencio pesado, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Después de horas al volante, el sueño empezó a pesar. Decidí encender la radio para espantar la somnolencia. El ruido blanco invadió los altavoces antes de finalmente sintonizar algo. Pero, en lugar de música o alguna estación cualquiera, lo que salió fue un sonido bajo y continuo, una respiración. Lenta, profunda. Al principio pensé que era interferencia, algún ruido perdido entre las frecuencias. Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que no era un ruido estático. Era rítmico, humano. Cambié de estación, pero la respiración continuaba. Todas las frecuencias que probé tenían el mismo sonido, como si no hubiera nada más en el aire que esa presencia invisible. Mi mano sudaba en el volante mientras seguía girando el dial de la radio, cambiando de una frecuencia a otra, pero siempre era lo mismo, esa respiración densa, rítmica, como si alguien estuviera ahí, muy cerca. Incluso podía oír un leve zumbido entre una inspiración y otra, como si los pulmones estuvieran absorbiendo el aire lentamente, a propósito. Mi corazón comenzó a acelerarse. Era imposible. Esto no tenía sentido. Miré por el retrovisor, tratando de ver algo más allá de las de luz de los faros, pero lo único que había era un vacío negro y una carretera recta que parecía extenderse hasta el infinito. Mi garganta estaba seca. Aprieté los labios y, sin pensarlo dos veces, apagué la radio. Pero el sonido continuó. Seguía ahí, llenando el coche, como si no viniera de la radio, sino del interior del propio vehículo. Dos respiraciones más, antes de que todo se callara. Fue un silencio abrupto, cortante. Me quedé tan paralizada que me tomó unos segundos darme cuenta de que estaba conteniendo la respiración, como si, de alguna manera, temiera que eso aún estuviera escuchándome. Intenté reír de nervios, convencerme de que era solo el cansancio jugando malas pasadas, tal vez alguna interferencia rara en la radio. Pero mi cuerpo no lo creía. Mi pecho seguía apretado, y una parte irracional de mi mente gritaba que no estaba sola. Miré por el retrovisor de nuevo, esta vez esperando ver algo. Cualquier cosa. Pero no había nada más allá del brillo opaco de la luna reflejándose sobre el asfalto. Aún así, la sensación de ser observada era insoportable. Me forcé a seguir conduciendo, con los dedos tan tensos en el volante que empezaron a doler. Encendí el celular e intenté poner algo de música, cualquier sonido para espantar el silencio cargado dentro del coche. Pero en cuanto pulsé el play, el sonido no salió limpio. Un zumbido cortó los altavoces, y por un segundo, solo un segundo, la respiración volvió. Lenta, profunda. Esta vez, tan cercana que parecía provenir del asiento trasero. Mi cuerpo entero se puso rígido, y supe, en el mismo instante, que no podía, de ninguna manera, mirar hacia atrás. Era como si una parte primitiva de mi cerebro entendiera que reconocer la presencia significaría algo mucho peor. Mis ojos quedaron fijos en la carretera, mis manos temblando en el volante. Necesitaba mantener la calma, seguir conduciendo, pero mi respiración estaba corta, irregular. La carretera parecía no tener fin, y la oscuridad a mi alrededor parecía aún más densa, como si se estuviera cerrando sobre mí. Entonces, lo vi por el rabillo del ojo. En el retrovisor. Una sombra. No una silueta nítida, sino un borrón oscuro, un contorno donde no debería haber nada. Mi estómago dio un vuelco. Era demasiado grande para ser un reflejo o una ilusión de la luz. Mi pecho se apretó con la certeza absoluta de que había algo ahí, dentro del coche, y que eso,
Fuese lo que fuese, sabía que yo podía sentirlo. Mis piernas parecían pegadas al suelo. El coche seguía a una velocidad constante y cada segundo se arrastraba como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. La curiosidad morbosa era aplastante. Necesitaba estar segura. Necesitaba saber si eso seguía ahí. Con un movimiento dudoso, mis ojos volvieron a deslizarse hacia el espejo. Esta vez, no era solo una sombra difusa. Era algo lo suficientemente nítido como para hacerme querer gritar. Una figura alta, encorvada, con contornos demasiado alargados para ser normales. No tenía rostro, pero sentía que me miraba, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Mi corazón se disparó y cada parte de mi cuerpo se negó a moverse. Prisionera dentro del propio coche, con esa cosa cada vez más cerca. El aire a mi alrededor se hizo más denso, más pesado, como si algo invisible estuviera drenando todo el oxígeno del ambiente. Entonces, lo escuché. La respiración. Esta vez, no por la radio, ni por el celular. Venía de detrás de mí, del asiento trasero. Baja, arrastrada, demasiado lenta para ser humana. El miedo se apoderó de mi cuerpo de una manera que nunca antes había sentido. Mi único pensamiento era salir de ahí, huir, pero la carretera parecía no tener fin, como si estuviera conduciendo hacia ningún lado. Fue cuando lo sentí. Algo rozó la piel de mi nuca, ligero como un soplo cálido, pero con una presencia sofocante, densa. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente procesara lo que estaba sucediendo. Mis manos agarraron el volante con fuerza y mi pie pisó el acelerador. El motor rugió en la carretera desierta y el velocímetro subió. No sabía a dónde iba, ni si había alguna ciudad cerca, solo sabía que necesitaba salir de ahí. Pero, por mucho que acelerara, la sensación de que esa cosa aún estaba conmigo no desaparecía. Estaba ahí, en la oscuridad, esperando. Mis ojos ardían, la adrenalina bombeaba tan fuerte que mis extremidades temblaban. Fue entonces cuando tuve una idea. Mi única oportunidad era parar el coche de inmediato. Si era una ilusión, una alucinación por el cansancio, eso desaparecería. Pero si no lo era, no quería pensar en esa posibilidad. Agarré el volante con firmeza, respiré hondo y pisé el freno con fuerza. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto y el coche se detuvo con un sobresalto. Cerré los ojos por un segundo, reuniendo coraje. Mi corazón parecía a punto de explotar. Entonces, tragué saliva, giré la cara lentamente y miré por el retrovisor. El espejo reflejaba solo el asiento trasero vacío. Ninguna sombra, ningún contorno, nada. El coche entero estaba sumido en un silencio absoluto, pero la sensación de que algo aún estaba ahí no me abandonaba. Los ojos fijos en el retrovisor, como si, en cualquier momento, la oscuridad fuera a doblarse sobre sí misma y revelar lo que realmente estuvo conmigo todo el tiempo. El aire seguía pesado, cargado de una electricidad invisible. Entonces, finalmente, después de segundos que parecieron horas, la sensación desapareció. Como si algo hubiera desistido. Como si hubiera comprendido que yo sabía. Con las manos temblorosas, volví a encender el motor y aceleré sin mirar atrás. Seguí conduciendo hasta encontrar una gasolinera en el borde de la carretera, donde paré y traté de recuperar el aliento. Me forcé a creer que todo había sido un delirio causado por el cansancio, una broma de mi propio cerebro después de tantas horas sola. Pero, hasta hoy, cada vez que enciendo la radio y escucho ese breve zumbido antes de que la música comience, siento un escalofrío por la espalda. Como si, en algún lugar, eso aún estuviera escuchándome. Esto ocurrió hace unos 5 años, pero hasta hoy no logro entender qué pasó esa noche. Soy el tipo de persona que disfruta viajar solo, siempre lo he sido. Trabajo en ventas y paso mucho tiempo en la carretera, así que conducir por horas durante la noche nunca fue un problema para mí. Esa semana, había cerrado un contrato importante en una ciudad a unos 200 km de mi casa y estaba regresando después de una cena de celebración con el cliente.
Eran casi las 2 de la mañana cuando tomé un desvío equivocado. El GPS recalculó, pero el nuevo camino parecía algo extraño, cruzando por una carretera secundaria llena de curvas. No vi ninguna señal que indicara ciudad o barrio, pero después de unos minutos, empecé a ver postes antiguos y algunas casas dispersas. La ciudad era pequeña, medio olvidada en el tiempo, de esas que parecen haber quedado estancadas en los años 80. Las calles estaban completamente desiertas, sin un solo coche, sin nadie caminando por las aceras. Pasé por una tienda con la fachada vieja, una estación de servicio cerrada y algunas casas con ventanas oscuras. Fue entonces cuando noté el parque infantil. Me intrigó porque, en medio de todo ese silencio, había un columpio moviéndose. No se movía solo un poco, sino que iba de un lado a otro como si alguien estuviera jugando. Pero no había nadie. Lo más extraño es que el aire estaba quieto, sin que una sola hoja se moviera. Reduje la velocidad y miré más de cerca. Fue en ese momento cuando las luces de la calle parpadearon. Un chasquido seco resonó y, por un segundo, todo quedó oscuro. Cuando las luces volvieron, el columpio estaba completamente inmóvil, como si nunca se hubiera movido. No sé cómo explicarlo, pero sentía que alguien me estaba observando. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna señal de movimiento, pero la ciudad seguía fantasmagóricamente vacía. El silencio era absoluto, tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mi pecho. Decidí seguir adelante y salir de allí lo antes posible, pero a medida que avanzaba por la carretera principal, comencé a notar algo extraño. Las casas parecían repetirse. Primero pensé que era cosa de mi cabeza, pero después de pasar por tercera vez por la misma estación de servicio cerrada, me di cuenta de que algo no estaba bien. El GPS mostraba que estaba siguiendo en línea recta, pero de alguna manera estaba atrapado en ese lugar. Aceleré. Quería salir de allí lo más rápido posible. El coche rugió por la carretera vacía, pero, cuando miré por el retrovisor, mi sangre se heló. En medio de la calle, donde antes no había nadie, había una figura parada. Una silueta alta y delgada, inmóvil bajo la luz tenue del poste. No podía ver su rostro, ni su ropa, nada más que la sombra. Me negué a mirar de nuevo, fijé la vista en la carretera frente a mí y seguí conduciendo, tratando de ignorar el escalofrío que subía por mi cuello. Pero entonces, sin explicación alguna, el radio del coche se encendió solo. Estaba al volumen máximo, zumbando con una estática extraña, como si alguien intentara hablar, pero no pudiera formar palabras. Y fue entonces cuando me di cuenta, el radio no estaba zumbando. Era un susurro, el susurro era bajo, casi imperceptible en medio de la estática, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más parecía intensificarse. Era una voz áspera, arrastrada, como si alguien estuviera hablando muy cerca del micrófono. Traté de entender lo que se decía, pero las palabras llegaban cortadas, distorsionadas. Entonces, en medio del ruido, algo destacó: mi nombre. No había forma de confundirlo. Alguien o algo estaba llamando mi nombre a través del radio. Mi vista comenzó a nublarse un poco, mis manos estaban sudorosas en el volante y tuve que respirar profundamente para no entrar en pánico. Mantuve los ojos en la carretera, forzando a mi cerebro a creer que era algún tipo de interferencia, que había una explicación lógica para todo eso. Pero entonces, algo hizo que mi estómago cayera. Por el rabillo del ojo, vi un movimiento en el asiento del pasajero. Mi cuerpo se paralizó. El miedo era tan paralizante que no podía girar la cabeza para mirar. Pero lo sentía. Sentía que ya no estaba solo en el coche. La atmósfera se había vuelto densa, como si el propio aire hubiera ganado peso. Mis instintos gritaban que no mirara, que mantuviera los ojos en la carretera y siguiera conduciendo. Pero la curiosidad, o tal vez la desesperación por saber con qué estaba lidiando, fue más fuerte. Respiré profundamente y giré la cabeza, muy despacio. En el mismo momento en que mis ojos se posaron en el asiento del pasajero, la estática se detuvo. El coche se sumió en un silencio absoluto. El asiento estaba vacío. Pero el cinturón de seguridad estaba tenso, como si alguien hubiera estado sentado allí. Casi pierdo el control del coche.
Mis manos temblaban tanto que tuve que sujetar el volante con fuerza para no desviar de la carretera. Eso no tenía sentido. El cinturón estaba tenso, pero no había nadie allí. Ya no quería seguir tratando de racionalizar la situación. Necesitaba salir de esa ciudad de cualquier manera. Pisé el acelerador a fondo, manteniendo los ojos fijos en la carretera, rezando para que el GPS finalmente me sacara de allí. Fue entonces cuando el radio se encendió de nuevo. Pero esta vez, sin estática, sin susurros. Solo un sonido seco, repetitivo, como si alguien estuviera golpeando el micrófono. Tum, tum, tum. Y luego una voz clara, cristalina. Una voz femenina, suave, pero sin emoción alguna. No deberías estar aquí. Me sentí sofocado, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado dentro del coche. No pude soportarlo. Grité. Chillé un ¿quién eres?, mientras mis manos sudaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Por unos segundos, tuve la extraña sensación de que algo estaba a punto de suceder, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Entonces, de repente, las luces de la ciudad se apagaron. Todas al mismo tiempo. Oscuridad total. Yo conducía a ciegas, sin ver nada más que lo que los faros iluminaban. Y fue entonces cuando me di cuenta, ya no estaba en la carretera. El asfalto había desaparecido. El coche ahora rodaba sobre un suelo de tierra, rodeado de árboles torcidos, altos, sombras aplastantes a ambos lados. Esa ciudad nunca existió. Ya no sabía dónde estaba. La carretera había desaparecido, las casas se desvanecieron, y todo lo que quedaba era esa estrecha senda de tierra rodeada de árboles retorcidos que parecían cerrar el camino detrás de mí. Era como si hubiera cruzado un umbral sin darme cuenta. El GPS dejó de funcionar, la pantalla congelada en un punto inexistente del mapa. El radio se apagó solo, y el silencio que siguió fue lo peor de todo. Era como si todo el mundo hubiera contenido la respiración. El único sonido era el de los neumáticos raspando contra el suelo seco y los latidos descoordinados de mi corazón. Entonces, algo apareció en la carretera, justo delante de los faros. Al principio, parecía un animal. Pequeño, encogido en medio de la carretera. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era un animal. Era una persona. Una mujer, acostada de lado, con los cabellos desordenados cubriéndole parte del rostro. El shock casi me hizo frenar, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Muy mal. Ella no se movía. Ni el más mínimo temblor de respiración. Me quedé parado allí, los faros iluminando ese cuerpo inmóvil, y una parte de mí sabía que no debía salir del coche. Pero, entonces, lentamente, su cabeza comenzó a girar. Milímetro por milímetro, su rostro se fue revelando. Cuando finalmente la vi, mi sangre se heló. Sus ojos estaban completamente negros. Sin pupilas, sin reflejo. Solo un vacío sin fin, mirándome fijamente. Nunca había sentido un miedo tan puro y paralizante en mi vida. Mientras esos ojos negros me observaban sin pestañear. Entonces, lentamente, su boca comenzó a abrirse. No de una manera normal. La mandíbula se desencajó con un chasquido seco, abriéndose más allá de los límites humanos. Un sonido bajo y rasposo salió de allí, algo entre un gemido y un silbido, como si intentara formar palabras que mi mente no podía comprender. Todo dentro de mí gritaba para poner el coche en reversa y desaparecer de allí lo más rápido posible. Pero, en el momento en que intenté mover la mano para cambiar de marcha, los faros parpadearon, y ella desapareció. No había nada más en la carretera. Solo el polvo levantándose en el aire, como si nada hubiera estado allí. Mi corazón seguía golpeando con fuerza en el pecho cuando noté algo peor. El espejo retrovisor. Mis ojos fueron atraídos hacia él, como si algo me estuviera forzando a mirar. Y allí estaba ella. En el asiento trasero. Tan cerca que podía ver los detalles de su piel pálida, las manos finas apoyadas en el respaldo del asiento, y esos ojos negros, vacíos, mirándome fijamente. No pensé. Solo grité y pisé el acelerador.
El coche casi derrapó sobre la tierra suelta, pero no me detuve. Corrí lo más rápido que pude, rezando para que esa carretera se acabara, para que el mundo volviera a la normalidad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante y cada segundo parecía una eternidad. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo por esa carretera imposible. ¿Minutos? ¿Horas? Parecía que estaba atrapado en una pesadilla interminable. Pero entonces, de repente, los árboles comenzaron a alejarse, como si alguien hubiera corrido el telón de un escenario. La carretera de tierra volvió a ser asfalto. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte, parpadeando como faros de esperanza. Respiré hondo, tratando de convencerme de que estaba a salvo, de que todo había terminado. Pero cuando miré por el retrovisor una última vez, el asiento trasero estaba vacío. El cinturón de seguridad, que antes estaba tenso, ahora caía suelto sobre el asiento. No me detuve. No miré atrás. Solo seguí conduciendo hasta ver la primera señal que indicaba una ciudad real, un lugar que reconocía. Tan pronto como entré en una zona más concurrida, estacioné el coche en la primera estación de servicio y salí temblando, el corazón aún desbocado. El empleado de la gasolinera me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Necesitaba aire. Necesitaba procesar lo que había sucedido. ¿Pero cómo? ¿Cómo explicarlo? Volví a encender el GPS y pedí que recalculara la ruta. Funcionó con normalidad, como si esa carretera nunca hubiera existido. Como si esa ciudad nunca hubiera existido. Pero lo peor fue cuando abrí el historial del GPS. No había registro de ningún desvío. Ninguna ruta alternativa. Solo la carretera principal, recta y continua. Como si nunca hubiera salido de ella, quería creer que había sido una alucinación, algún efecto del cansancio, pero era imposible. Eso pasó. Yo lo vi. Lo sentí. Todo mi cuerpo aún estaba impregnado por una sensación extraña, como si algo todavía estuviera allí, escondido en algún rincón de mi mente. Volví a entrar al coche, pero dudé antes de encender el motor. Por el rabillo del ojo, vi algo en el asiento del pasajero. Un solo cabello, largo y oscuro. Mi corazón casi se detiene. No conocía a nadie con ese cabello. Nunca le había dado un aventón a nadie esa noche. Pero ahí estaba. Una prueba física de que no estaba loco. Desde ese día, nunca más pasé por esa zona. Ni intenté buscar esa ciudad. El miedo de encontrarla de nuevo, de ser arrastrado a ese lugar otra vez, era demasiado fuerte. Pero, de vez en cuando conduzco solo de noche, siento un escalofrío extraño en la nuca. Como si alguien me estuviera observando. La radio cruje por un segundo, antes de volver a la normalidad. Un reflejo extraño en el retrovisor, desapareciendo cuando miro directamente. Pequeñas cosas que me hacen recordar que, por alguna razón que nunca entenderé, esa noche nunca me dejó completamente. Siempre he sido una persona que disfruta de remar solo. Desde que me mudé al sur de Luisiana, explorar los pantanos se convirtió en mi pasatiempo favorito. No era solo por el silencio o la extraña belleza del paisaje, sino por la sensación de estar en un mundo aparte, donde el tiempo parecía arrastrarse de una manera diferente. Ese día en particular, una tarde calurosa de octubre, decidí explorar una zona más aislada, un lugar que aún no había visitado. El agua era espesa y lodosa, y los árboles retorcidos se alzaban a mi alrededor como viejas centinelas, cubiertos de musgo español que se movía con la brisa casi inexistente. El único sonido era el ocasional croar de una rana y el chapoteo de mi remo cortando el agua. Fue entonces cuando la vi. Una casa vieja, casi completamente sumergida, inclinada de tal manera que parecía que se hundiría en cualquier momento. La madera estaba oscura y podrida, como si décadas de humedad hubieran devorado cada centímetro de ella. El techo se hundía en el centro, y las ventanas sin cristales mostraban agujeros negros hacia la nada. Parecía abandonada desde hacía mucho tiempo. Lo extraño es que nunca había visto esa casa antes y ya había remado en esa área varias veces. Mi corazón latió más rápido, pero seguía acercándome, curioso. Fue cuando vi un movimiento en una de las ventanas.
Una sombra. Demasiado rápida para distinguir algo. Dejé de remar y miré fijamente la ventana. Nada. Solo la oscuridad vacía del interior de la casa. Me quedé allí un rato, parado en medio del pantano. Podría haber sido un reflejo, un juego de luz entre los árboles y el agua oscura, pero sabía que no lo era. Vi algo allí dentro. Traté de convencerme de que era solo un animal, tal vez un mapache o un pájaro, pero una parte de mí no podía tragar esa explicación. Entonces hice algo de lo que hoy me arrepiento profundamente, remé más cerca. Cuanto más me acercaba, más sentía un peso en el aire, como si ese pedazo del mundo estuviera cargado de algo invisible. El olor también era extraño, no era el olor normal del pantano, de barro y hojas podridas. Había algo más, algo metálico y ácido. Llegué tan cerca que casi toqué la estructura con la punta del kayak. Miré dentro de la casa por la misma ventana en la que había visto la sombra. El interior estaba completamente oscuro. Ningún mueble, ninguna pared visible, nada que indicara que alguna vez allí fue un hogar. Solo un agujero negro que parecía tragar cualquier vestigio de luz. Y entonces, bien en el fondo de esa oscuridad, escuché un sonido. Un ruido húmedo, lento. Como si algo pesado se arrastrara sobre la madera empapada. Mi pecho se heló. No esperé ni un segundo más. Tomé el remo y salí de allí lo más rápido que pude, ignorando las ramas que rasguñaban mis brazos y el agua salpicando por todos lados. Mientras remaba de vuelta, trataba de organizar mis pensamientos. ¿Qué demonios fue eso? ¿Un animal grande? ¿Alguien viviendo allí? ¿Pero quién viviría en una casa hundida en medio de la nada? Mi mente buscaba cualquier explicación lógica, pero una sensación extraña se me pegaba como sudor frío. Cuando finalmente llegué al lugar donde dejé mi coche, tiré el kayak en la caja y me fui sin mirar atrás. En el camino de regreso a casa, pensé en contarle a alguien, pero al final me desanimé. ¿Quién me creería? Vi una casa podrida en medio del pantano y había algo dentro. Lo más probable es que se rieran y dijeran que fue solo mi imaginación, pero eso no me dejó en paz. Durante la semana siguiente, soñé con esa casa. En el sueño, volvía a remar hasta ella, pero cuando intentaba mirar dentro, algo tiraba mi kayak hacia la oscuridad. Me despertaba sudando, el olor ácido aún impregnado en mi nariz. Después de varias noches sin dormir, decidí volver allí, pero esta vez llevaría a algunas personas conmigo. Llamé a 2 amigos que también disfrutaban de explorar los pantanos, les conté la versión más suave de la historia y les propuse que fuéramos a investigar juntos. En el momento, aceptaron como una broma, pero cuando regresamos al mismo lugar, no había nada allí. La casa simplemente había desaparecido. Estaba completamente atónito. No tenía sentido. Recordaba exactamente el lugar, cada árbol retorcido, cada curva del canal que llevaba hasta allí. Pero donde antes estaba esa casa podrida, solo quedaba el agua oscura y silenciosa, como si nunca hubiera existido nada allí. Mis amigos empezaron a reír, diciendo que probablemente me había confundido de lugar o que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que había algo allí. Lo más extraño era la sensación que me invadía a medida que pasaba más tiempo allí. Era como si estuviéramos siendo observados, pero de una manera que no podía explicar. El silencio del pantano se sentía denso, pesado. Como si algo estuviera esperando. Quise insistir, remar alrededor, buscar algún vestigio de la casa, trozos de madera, algo flotando, cualquier cosa. Pero no había nada. Y cuanto más tiempo pasaba allí, más se me revolvía el estómago. Mis amigos, ya impacientes, empezaron a bromear diciendo que probablemente había visto un fantasma o, peor aún, uno de esos casos de lugares que aparecen y desaparecen. Solté una risa nerviosa, pero en el fondo, sentía un escalofrío subiendo por mi espalda. Algo me decía que, si permanecíamos allí más tiempo, quizás veríamos algo que no deberíamos. Aunque no encontramos nada, no podía simplemente dejarlo ir. Antes de irnos, saqué mi celular y empecé a tomar fotos del área, tratando de registrar cualquier detalle que pudiera probarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Pero lo más extraño ocurrió cuando llegué a casa.
Tan pronto como abrí la galería, sentí un nudo en el estómago. Las fotos estaban equivocadas. Algunas estaban normales, solo mostrando el pantano vacío. Pero en otras había manchas extrañas, como si algo estuviera moviéndose demasiado rápido para ser capturado. Y entonces, en una de las últimas imágenes, había una silueta. Pequeña, oscura, en la orilla del agua. Tiré el celular lejos. No había visto a nadie allí. Mis amigos estuvieron conmigo todo el tiempo, y en esa foto no era ninguno de ellos. Era alguien o algo parado al borde del pantano, mirando hacia mí. La mancha hacía parecer que temblaba o vibraba, como si no perteneciera completamente a ese lugar. A estas alturas, ya sabía que nunca podría explicar eso. Nunca podría probar que vi esa casa. Pero algo, fuera lo que fuera, estaba allí. Y, por alguna razón, no quería ser encontrado. Después de esa noche, borré las fotos. No quería verlas más, no quería pensar en la casa, en la sombra, en el olor ácido que parecía seguir impregnando mi ropa. Traté de seguir con mi vida, evitar esa parte del pantano y convencerme de que todo había sido una alucinación, un error en mi memoria. Pero, a veces, en el silencio de la madrugada, sentía esa misma presencia. No era nada concreto, nada que pudiera ver o tocar. Como si algo, en algún lugar, aún estuviera observándome. Desde entonces, nunca volví a remar solo. No regresé a ese lugar y no quiero saber qué pasaría si lo intentara. Pero, de vez en cuando, veo relatos en foros y grupos de exploradores hablando sobre construcciones antiguas que aparecen en lugares donde no deberían existir. Casas que nadie recuerda haber visto antes. Sombras que se mueven demasiado rápido para ser capturadas. Cuando leo esas historias, me encuentro pensando, ¿será que esa casa todavía está ahí, en algún otro rincón del pantano, esperando a alguien lo suficientemente curioso como para acercarse? Desde pequeño, mi abuelo me llevaba a pescar en ríos y lagos escondidos, y creo que esa pasión se quedó conmigo. Por eso, cuando encontré un mapa antiguo en una librería de segunda mano, que marcaba un lago aislado del cual nunca había oído hablar, decidí que tenía que ir allí. El mapa no mostraba caminos, así que investigué un poco y confirmé, la única manera de llegar era caminando. Tomé mi mochila, la tienda de campaña y todo lo necesario para pasar unos días lejos de la civilización. No le dije a nadie exactamente a dónde iba, solo mencioné que estaría fuera por un tiempo. En mi mente, iba a ser una experiencia increíble, solo yo y la naturaleza, lejos de cualquier distracción. Llegué al lago al final de la tarde del primer día, después de horas de caminata por un sendero mal definido. El lugar era espectacular, aguas oscuras y tranquilas, rodeadas de árboles viejos que se inclinaban sobre la orilla como si observaran en silencio a cualquiera que se atreviera a adentrarse allí. No había señales de vida humana, exactamente como lo quería. Monté mi campamento cerca de la orilla, preparé una fogata y pasé la noche escuchando los sonidos del bosque. Todo parecía perfecto, hasta que, al segundo día, algo que no podía explicar sucedió. Me desperté antes de que saliera el sol, con esa sensación incómoda de que alguien me estaba observando. Mi instinto me decía que no me moviera de inmediato, así que me quedé allí, acostado, escuchando. El único sonido era el del agua tocando suavemente la orilla y el crujir de las hojas al viento. Esperé unos minutos antes de salir de la tienda, y cuando finalmente me animé a mirar a mi alrededor, no vi nada fuera de lo normal. Pero algo estaba diferente. Las cenizas de la fogata habían sido removidas. Mi mochila, que había dejado cerrada al lado de la tienda, estaba un poco apartada, como si alguien la hubiera arrastrado. Me convencí de que tal vez había sido algún animal curioso y traté de no pensar demasiado en ello. El día pasó sin problemas. Caminé alrededor del lago, pesqué un poco, tomé algunas fotos. Pero a medida que la tarde se acercaba, comencé a sentir una extraña incomodidad. Era difícil de explicar, pero parecía como si el propio ambiente estuviera atento a mí. En medio de mi caminata, encontré algo que me hizo detenerme en seco: huellas. Y no eran mías. Eran grandes,
profundas en la tierra húmeda, y se extendían en direcciones extrañas, como si la cosa que las había dejado se moviera de manera errática. El problema era que no eran huellas de un animal. Y lo peor, no parecían humanas tampoco. Me quedé allí parado un buen rato, tratando de racionalizar. Tal vez alguien había pasado por allí antes que yo, pero no tenía sentido. Las huellas estaban frescas y no había visto ningún rastro de otra persona desde que llegué. Además, eran extrañas. Algunas parecían tener dedos demasiado largos, otras eran demasiado profundas para algo de mi tamaño. Tragué saliva y traté de continuar mi caminata, pero la incomodidad ya se había instalado. Sentía que alguien me observaba nuevamente. No como cuando estás en una habitación y alguien te mira. Era diferente. Era como si algo grande estuviera allí, observándome, pero no podía verlo. Cuando cayó la noche, mi paranoia solo aumentó. Decidí mantener la fogata encendida por más tiempo. Mi abuelo siempre decía que el fuego ahuyenta lo que no entendemos. La llama crepitaba fuerte, proyectando sombras danzantes por el bosque. Fue entonces cuando lo escuché. Primero, un crujido en medio de los árboles. Luego, un sonido bajo, profundo, casi como un gruñido ahogado. Tomé mi linterna y la apunté hacia la oscuridad, pero no vi nada. El silencio que vino después fue lo peor. Era un silencio denso, sofocante, que hacía que el crujir normal de las hojas pareciera muy lejano. Traté de convencerme de que estaba exagerando. Tal vez solo era un animal grande, un ciervo, un oso, algo así. Pero mi cuerpo no creía esa explicación. Mis instintos gritaban que eso no era normal. Aún así, me forcé a entrar en la tienda, dejando la linterna y el machete a mi lado. Pero no podía dormir. La sensación de ser vigilado solo aumentaba. Entonces, vino el ruido. Un sonido arrastrado, como si algo estuviera raspando la tienda. Mi cuerpo entero se tensó. Lo que sea que fuera, estaba cerca. Tan cerca que podía tocarme, contuve la respiración, esperando. El sonido continuó, ahora más insistente, como si estuviera probando la resistencia del tejido. Mis manos temblaban mientras sostenía el machete. Si intentaba entrar, iba a reaccionar. Pero entonces, de repente, se detuvo. El silencio volvió, más sofocante que antes. Estuve allí, inmóvil, durante minutos que parecieron horas, hasta que finalmente me armé de valor para echar un vistazo. Cuidadosamente, abrí un pequeño espacio en el ciper de la tienda y alumbré hacia afuera. Nada. Ni huellas, ni señales de algo moviéndose. Solo el viento y las sombras de los árboles. Pero sabía que no estaba solo. Decidí que no iba a quedarme allí para averiguar qué era. Comencé a recoger mis cosas lo más silenciosamente posible, sin apagar la linterna ni por un segundo. Mi plan era simple, salir de ese lugar antes del amanecer. Pero cuando fui a tomar mi mochila, me di cuenta de algo: estaba abierta. Y no fue el viento. Todo estaba revuelto, como si alguien o algo hubiera estado en ella. Mi saco de dormir estaba rasgado de un lado, como si garras hubieran pasado por allí. Mi cantimplora, que antes estaba llena, había sido volteada de cabeza, con el agua escurriéndose por la tierra. ¿Quién o qué haría algo así, a esa altura? Mi única preocupación era salir de allí. Tomé mi mochila tal como estaba y comencé a caminar lo más rápido posible hacia el sendero. Pero a medida que me alejaba del campamento, sentí esa presencia de nuevo. El peso de ojos invisibles quemándome en la espalda. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran pasos normales. Eran pesados, pero erráticos, como si algo grande estuviera moviéndose de manera extraña, inestable. El sonido venía de todos lados. Como si todo el bosque se estuviera moviendo conmigo. Quería correr, pero sabía que si lo hacía, perdería el control de la situación. Mi abuelo siempre decía que en el bosque, el miedo puede matarte más rápido que cualquier bestia. Así que seguí caminando, respirando hondo, manteniendo mi linterna fija en el sendero. Pero entonces, justo frente a mí, lo vi. No sé cómo explicarlo. La luz de la linterna iluminó solo un fragmento de la cosa, algo alto, esbelto,
con piel grisácea y dedos increíblemente largos. Sus ojos no reflejaban la luz como los de un animal común. Eran profundos, vacíos, como si absorbieran la oscuridad a su alrededor. No lo pensé. Simplemente me giré y corrí. Corrí sin mirar atrás, ignorando las ramas que me arañaban la cara y los tropiezos que casi me hacían caer. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando finalmente me detuve, jadeando, me di cuenta de que el sonido de los pasos había desaparecido. El silencio volvió, pero esta vez no era sofocante. Estaba vacío. Seguí caminando hasta el amanecer, sin detenerme. Cuando finalmente llegué a la carretera y vi mi coche, me desplomé en el asiento y me quedé allí, temblando, tratando de entender lo que había sucedido. Nunca volví a ese lugar. Nunca volví a dormir en medio del bosque sin sentir que estaba siendo observado. Y hasta hoy, en algunas noches, juro que todavía escucho esos pasos, siempre demasiado cerca. Yo y mi novia, Marina, siempre hemos disfrutado tomar carreteras secundarias cuando viajamos. Hay algo en la tranquilidad y el aislamiento que siempre nos ha parecido más interesante que las autopistas llenas de tráfico. Aquella noche, volvíamos de un fin de semana en casa de mis padres, en el interior, y elegimos un camino alternativo para evitar el tráfico de regreso. Era una carretera estrecha, rodeada de árboles altos a ambos lados, el tipo de lugar donde casi esperas que un venado cruce corriendo en cualquier momento. La radio sonaba bajito, y Marina hablaba sobre algo del trabajo cuando, de repente, lo vi. Un hombre parado al borde del camino, justo junto a la línea de árboles, como si estuviera esperando algo. Instintivamente, reduje la velocidad. Era extraño que alguien estuviera ahí, tan lejos de cualquier ciudad o casa. Lo primero que pensé fue que quizá necesitaba ayuda, tal vez su coche se había averiado o estaba perdido. Pero en cuanto los faros lo iluminaron por completo, el hombre se giró sin dudar y caminó directamente hacia el bosque. No corrió, no miró atrás, simplemente desapareció entre los árboles, como si supiera exactamente a dónde iba. La forma en que se movió me puso la piel de gallina. Marina y yo intercambiamos una mirada rápida antes de que yo detuviera el coche por completo. ¿Viste eso?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Marina asintió lentamente, con los ojos fijos en la oscuridad donde aquel hombre había desaparecido. Quería irme, pero algo en mí me hizo seguir mirando hacia el punto donde el hombre había desaparecido. La oscuridad entre los árboles era densa, sin ninguna luz más que la de los faros del coche. El silencio era absoluto. Solo podía escuchar la respiración de Marina a mi lado y el tic-tac de las luces intermitentes que había encendido sin darme cuenta. «Vámonos de aquí», dijo ella, con la voz tensa, casi en un susurro. Pero antes de que pudiera poner el coche en marcha, algo se movió dentro del bosque. No era el hombre. Era otra cosa. Las ramas se sacudieron, y juro que vi una sombra grande deslizándose entre los árboles, demasiado rápido, como si se moviera pegada al suelo, y entonces lo escuchamos. Un sonido extraño, algo entre un chasquido seco y un susurro prolongado. Parecía que alguien intentaba hablar, pero sin abrir bien la boca. El ruido venía de varios puntos diferentes, como si nos estuvieran rodeando. Miré a Marina, y sus ojos estaban bien abiertos, fijos en el bosque. «Arranca», dijo, y esta vez no dudé. Metí marcha y aceleré, los neumáticos resbalando un poco en el camino de tierra. Pero mientras nos alejábamos, pude ver por el retrovisor algo que me dejó helado. El hombre estaba de vuelta al borde del camino, parado exactamente donde lo habíamos visto antes. Solo que ahora no estaba solo, había 3 figuras a su lado. No sé cómo describirlas sin parecer un loco, pero no parecían normales. Eran altas, mucho más altas que cualquier persona que haya visto en mi vida, y se veían distorsionadas, como si no estuvieran completamente ahí. La luz de los faros ya no alcanzaba esa parte del camino, pero aún así podía ver sus siluetas, como si fueran sombras proyectadas en el aire mismo. No se movían, solo estaban ahí, inmóviles, observándonos mientras el coche aceleraba. Mi estómago se revolvió y mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba viendo. ¿Serían árboles? ¿Un juego de sombras?
Pero lo más aterrador era que, incluso en la oscuridad, sentía que nos estaban mirando directamente, el camino parecía interminable. El coche ganaba velocidad, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Marina me agarraba el brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose en mi piel, y respiraba demasiado rápido, casi hiperventilando. ¿Siguen ahí?, preguntó, y contra todo lo que mi instinto me gritaba, miré de nuevo por el retrovisor. Mi sangre se congeló. Estaban más cerca. No corriendo, no caminando, simplemente, más cerca, como si la distancia entre nosotros se hubiera acortado de repente. El pánico se apoderó de mi cuerpo. Mis manos sudaban en el volante y sabía que no podía detenerme, no podía ni parpadear. No mires más, solo maneja, gritó Marina, y eso fue exactamente lo que hice. Conduje como si mi vida dependiera de ello. La carretera seguía siendo estrecha, rodeada de árboles que parecían cerrarse sobre nosotros, como si el propio bosque intentara tragarnos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía la sangre retumbando en mis oídos. Marina no decía nada, pero sabía que todavía miraba por la ventana trasera. De repente, algo se movió en el borde de mi visión. A la izquierda de la carretera, entre los troncos de los árboles, las figuras estaban ahí. Pero ahora, se movían. Y no como personas. Era un desplazamiento extraño, como si se deslizaran por el suelo sin esfuerzo, sin pasos, solo acercándose más y más. Fue en ese momento que me di cuenta de que la carretera estaba cambiando. Recordaba que era recta, simple, un atajo tranquilo. Pero ahora, parecía que estaba manejando en círculos. Los mismos árboles, las mismas bifurcaciones aparecían una y otra vez. Mi pecho se apretó. «Esto no está bien», murmuré, sintiendo la desesperación subir por mi garganta. Marina me miró, y en sus ojos vi el mismo miedo que me estaba consumiendo. No estábamos saliendo de ahí. No importaba cuánto acelerara, la sensación era que el camino nos mantenía atrapados. Y con cada curva, esas cosas estaban más cerca. Sabía que si seguíamos así, en algún momento nos alcanzarían. Necesitaba pensar en algo, pero mi cerebro era un ruido blanco, incapaz de sintonizar un pensamiento coherente. Fue entonces cuando Marina hizo algo que me tomó por sorpresa. Con las manos temblorosas, se arrancó del cuello la cadena que siempre usaba, un dije de plata que había sido de su abuela, y, sin dudar, lo arrojó por la ventana. Apenas tuve tiempo de preguntar qué demonios estaba haciendo antes de sentir que algo cambiaba en el aire. Fue como si un peso invisible se hubiera levantado de nosotros. El coche pareció ganar más velocidad, los árboles comenzaron a espaciarse y, de repente, una luz apareció adelante. Era una gasolinera. Pequeña, vieja y medio derruida, pero nunca me había alegrado tanto de ver algo así en mi vida. Sin pensarlo dos veces, entré a la estación y frené bruscamente junto a los surtidores de combustible. El motor murió y el silencio cayó sobre nosotros como una losa. Nos quedamos ahí, respirando agitadamente, con los ojos pegados al retrovisor, esperando ver aquellas figuras aparecer al borde del camino. Pero nada sucedió. La carretera, que antes parecía infinita, ahora era solo una carretera normal. Los árboles seguían ahí, pero ya no parecían tan amenazantes. Miré a Marina y ella todavía sujetaba el volante con fuerza, los nudillos blancos. «Funcionó», susurró. Pero la pregunta que me taladraba la mente era, ¿qué fue exactamente lo que funcionó? Nos quedamos ahí unos minutos, tratando de recuperar el aliento, hasta que un empleado de la gasolinera salió de la pequeña oficina. Era un hombre delgado, de piel arrugada y ojos hundidos, como si no hubiera dormido en años. Se acercó lentamente, encendiendo un cigarro con un encendedor viejo. «Tomaron el camino equivocado, ¿verdad?», dijo, sin siquiera preguntar de dónde veníamos. Marina y yo nos miramos sin saber qué responder. El hombre exhaló el humo y señaló hacia atrás, hacia la oscuridad de la carretera. «Tuvieron suerte de salir. Hay gente que no lo logra». Mi estómago se hundió. La forma en que lo dijo no sonó como una broma. No hicimos más preguntas. Cargamos gasolina, pagamos y salimos de ahí lo más rápido posible. Seguimos el camino que nos indicó el empleado, y en menos de 20 minutos,
estábamos de vuelta en una carretera principal, rodeados de coches normales, postes de luz y el sonido reconfortante del mundo real. Pero hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo esa noche, me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos tirado ese dique. ¿Qué eran esas figuras? Y, más importante, ¿siguen ahí, esperando a que alguien cometa el mismo error que nosotros? Mi hermano y algunos amigos siempre me invitaban a grupos, pero yo prefería el silencio, la soledad del bosque. Era octubre, el inicio de la temporada de caza al ciervo, y había encontrado un pedazo de tierra pública que parecía estar sin explorar. Fui allí antes del amanecer, caminando por un bosque denso, donde el sol apenas tocaba el suelo. El olor a hojas húmedas se mezclaba con el frío de la mañana y todo parecía perfecto. Estaba emocionado por un día tranquilo, solo yo, mi escopeta y el bosque. Caminé durante unas 2 horas, buscando huellas y señales de movimiento. Fue cuando, en medio de la fina niebla que aún flotaba entre los árboles, vi algo extraño, una estructura de madera, algo oculta entre la vegetación. Parecía un escondite de caza, de esos que los cazadores más experimentados solían construir para esperar que la presa pasara. Pero algo no estaba bien. Estaba vieja, abandonada, con madera podrida y cubierta de musgo. No había senderos recientes alrededor, nada que indicara que alguien lo hubiera usado en los últimos años. Mi primer pensamiento fue que había encontrado algo interesante, un pequeño hallazgo histórico en medio de la nada. Pero a medida que me acercaba, un escalofrío subió por mi espalda, y aún no sabía por qué. Cuando llegué más cerca, me di cuenta de que no era un simple refugio de caza. La estructura tenía una forma extraña, más alta que ancha, con tablas clavadas de manera irregular. El interior estaba oscuro, y un olor ácido y rancio escapaba por la entrada abierta. Mi instinto me dijo que me diera la vuelta, pero la curiosidad pudo más. Eché un vistazo hacia adentro y vi un colchón viejo tirado en el suelo de madera, cubierto por una manta sucia. A un lado, había un balde oxidado y algunas botellas vacías. Parecía que alguien había dormido allí, pero hacía mucho tiempo. Lo que realmente me inquietó fueron las marcas en las paredes, rasguños profundos, como si alguien hubiera clavado las uñas en la madera y rasguñado con puro desespero. Intenté encontrar alguna explicación lógica. Tal vez un animal se había quedado atrapado allí, tal vez algún vagabundo había pasado un mal rato. Pero entonces noté algo aún más perturbador. En una esquina del refugio, medio oculto bajo un trapo sucio, había un grabador portátil. Tomé el aparato con las manos temblorosas y presioné el botón de reproducción. El silencio del bosque fue interrumpido por una respiración temblorosa, seguida de un susurro casi imperceptible. Si encontraste esto, corre. Mi primer instinto fue mirar a mi alrededor, pero todo parecía igual, los árboles inmóviles, el pesado silencio del bosque, solo el viento pasando entre las ramas. Pero, de alguna manera, todo parecía diferente. Como si hubiera cruzado un límite invisible al presionar el botón de reproducción de ese grabador. Con la mano temblorosa, rebobiné la cinta y presioné play nuevamente, tratando de entender mejor. Esta vez, la respiración era más fuerte, más acelerada. Luego, un ruido seco, algo parecido a madera partiéndose, y un susurro apagado: él viene cuando oscurece. Apagué el grabador de golpe y lo metí en el bolsillo. Mi cerebro trataba de racionalizar, alguien debía estar jugando, una broma dejada por algún cazador aburrido. Pero, ¿por qué alguien haría eso? ¿Y por qué dejar un aviso tan específico? Miré al cielo. El día aún estaba claro, pero el bosque ya comenzaba a dar señales de que la luz no duraría mucho. Un malestar creciente empezó a apoderarse de mí. Mi plan inicial era pasar el día allí, tal vez montar un campamento rápido para regresar al día siguiente. Pero ahora, todo dentro de mí gritaba que me fuera. Decidí que ya había visto suficiente. Di la vuelta al refugio y comencé a caminar de regreso, más rápido de lo necesario, tratando de ignorar esa sensación de que algo no estaba bien. Pero entonces, después de unos minutos, noté algo extraño. El camino por el que había venido ya no estaba allí. Los árboles parecían más cercanos, las ramas entrelazadas como si el bosque se hubiera cerrado a mi alrededor.
miré hacia atrás. El refugio seguía allí, pero algo parecía diferente. La puerta, que antes estaba entreabierta, ahora estaba completamente abierta, como si alguien o algo acabara de salir de allí. Tragué saliva y apreté la escopeta con más fuerza. Estaba completamente seguro de que estaba solo. No había huellas, ningún sonido más allá del viento, nada que indicara que alguien más estuviera en el bosque conmigo. Pero entonces, un crujido resonó por el bosque. No era una rama rompiéndose bajo mis pies, venía de atrás, de la dirección del refugio. Otro crujido, más cerca. Luego, una respiración pesada, profunda, que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Mi corazón se disparó. No lo pensé dos veces, apunté la linterna hacia atrás, esperando ver un ciervo o algún animal salvaje. Pero no había nada. Nada más que los árboles y la oscuridad que comenzaba a asentarse entre ellos. Mis piernas parecían clavadas al suelo. La respiración seguía allí, densa y errática, como si algo estuviera tratando de contenerse, esperando el momento adecuado para revelarse. La luz de la linterna temblaba en mi mano sudorosa, barriendo los troncos retorcidos frente a mí. Fue entonces cuando lo vi. En el límite del haz de luz, algo se movió, no como un animal, sino como algo que no debía estar allí. Era una sombra alta, desproporcionada, con brazos demasiado largos para un humano. Sus ojos, o al menos lo que parecían ser ojos, reflejaron la luz por un breve segundo, un brillo distorsionado en medio de la oscuridad. Mi pecho se apretó y, sin pensarlo, disparé la escopeta. El sonido resonó como un trueno, espantando a los pájaros que dormían en las ramas más altas. Pero cuando el humo se disipó, no había nada. Solo el silencio, más denso y pesado que antes. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y corrí. Corrí sin mirar atrás, esquivando los árboles como un animal acorralado, ignorando el peso del cansancio y el aire helado que quemaba mi garganta. El bosque parecía infinito, los caminos distorsionados, como si estuviera corriendo en círculos. Pero entonces, de repente, el sendero apareció frente a mí. Como si el propio bosque me hubiera dejado ir, corrí por el sendero sin pensarlo dos veces, solo deteniéndome cuando vi mi camioneta, estacionada donde la había dejado. Luchaba por abrir la puerta con manos temblorosas. Tan pronto como me lancé dentro y cerré la puerta, me di cuenta de que mi respiración estaba completamente descontrolada. Arranqué el motor y pisé a fondo el acelerador, sintiendo las piedras crujir bajo las llantas mientras huía de ese lugar. Pero antes de desaparecer completamente en la carretera de tierra, miré por el retrovisor. Allí estaba, parado entre los árboles al borde del sendero. Alto, esbelto e inmóvil. Sabía que me estaba observando. Nunca volví a ese bosque. Nunca volví a cazar solo. No sé qué vi esa noche, pero sé que eso sabía que yo estaba allí. Y lo peor, me dejó ir. Como si no fuera el momento adecuado, como si solo estuviera jugando conmigo. El grabador se quedó conmigo por un tiempo, pero un día, cuando intenté escucharlo de nuevo, la cinta estaba en blanco. Sin voces, sin respiración. Nada. A veces me pregunto cuántos otros cazadores ya se han cruzado con eso. Y cuántos nunca encontraron el camino de regreso.